Bueno, pues le voy a dar la bienvenida al profesor Bastos. Gracias por atendernos. Lo primero, enhorabuena por el premio del Instituto Juan de Mariana, que aunque usted crea que no es merecido, es más que merecido. Y la primera pregunta sería, ¿Milei le afectará la ley de hierro de las oligarquías y cómo lo hará? Hombre, sí, yo creo que le va a afectar porque hombre, no es una ley de hierro como las de las físicas, pero sí tiende a funcionar siempre. En el sentido de que, claro, que al final, como Milei hay pocos. ¿En qué Ujú. sentido? Milei no solo es un político convencional, sino que es un político que sabe de lo que está hablando. O sea, no dice que es liberal porque está de moda, sino que sabe lo que es el liberalismo. Y sus visiones políticas, sus visiones de política, pues van en mi opinión, en la dirección correcta. Ahora, él tiene que rodearse de un equipo y tiene que rodearse pues, de un grupo parlamentario, tiene que negociar con otros cargos del Estado, tiene que negociar con gobernadores, etcétera. Y esos ya me temo yo que no son de las ideas de Milei. Por lo menos aunque diga que lo son, no tienen la profundidad que tiene Milei. Entonces, claro, va a tener que... No es Michels, creo que es Mosca, ¿no? O Pareto, no me acuerdo exactamente quién fue que lo dijo, creo que es Mosca. Un gobernante no gobierna él solo. No puede Ujú. gobernar una persona sola, tiene que gobernar un grupo de personas. Es la teoría de la clase política, es un grupo de personas. Milei puede ser el jefe o líder de esa clase política, pero la clase política, si no comparte esos valores, hará lo que diga Milei, pero igual no lo hace de buena gana o se resiste o pone oposición. Entonces, ese es el problema que puede tener. Mientras no tenga una base de gente que más o menos comparta sus valores, ese es el problema que puede tener, que sus reformas, aunque algunas de ellas vayan para adelante, no salgan de la forma que él quiere. Pero ya bastante es que haya Milei, no es una crítica, ya bastante es porque está viendo una serie de debates que no existían, está dando a conocer unas ideas y eso no tiene precio, independientemente de lo que haga el Ujú. gobierno, eso no tiene precio. Ahora, yo creo que por lo menos va a orientar en una línea las, las, las políticas, aunque no todas sean del gusto nuestro. Porque, repito, no es él solo, él tiene que gobernar con un equipo y el equipo viene mucho de él de la vieja política argentina. Sí es cierto que el tema de Milei y la difusión de las ideas de la escuela austríaca es impresionante y que no se ha visto algo conocido, ya que es raro ver a jóvenes argentinos hablar de Mises, de Hayek o de Rothbard. Sí. Eh, el tema siguiendo un poco el tema de Milei, ¿crees que esto hará una especie de explosión de estas ideas que se extenderán por Latinoamérica, por todo el mundo? O... Se descubre una cosa. Milei no vendió gasto, no vendió paraísos, no vendió sacrificio, dureza, trabajo, etcétera. Y fue capaz de venderlo. Eso es lo que tenemos que aprender también. Porque hasta ahora se nos decía, por lo menos en nuestro entorno, es que esas ideas vuestras están bien, pero no venden. No se puede Ujú. vendérselas o que la gente no las va a querer, la gente quiere más gasto, la gente quiere más subsidio. Depende cómo se lo vendas. Si se lo vendes bien y se lo vendes como que después del sacrificio pues va a haber un premio y que va a haber que esto puede ir para adelante otra vez, pues sí que se puede vender y puede generar ilusión. Yo creo que los políticos de derecha ahora en España generan poca ilusión. Más bien se resisten a lo que hace el otro, pero tú no hacen una propuesta nueva. Dicen, bueno, vamos a gestionar este estado de bienestar, pero con más sensatez que se gestiona ahora, ¿no? O vamos a bajar un poquito, 2 puntitos en el impuesto de sociedades. Pero así no genera ilusión ninguna. Él propone un mundo, bueno, propone cambios, Ujú. no puede llevarse a cabo, pero por lo menos genera un discurso nuevo, genera nuevos debates, genera nuevas ideas, genera nuevas expectativas y se pueden vender. O sea, hay que saber venderlas y Milei sabía venderlas. No sé cómo hace, pero sabe venderlas, ¿no? No tiene que ver con el libro de Rothbard de ¿cómo era? Una estrategia populista de derecha Y para... él defiende la estrategia populista. Y algo de razón tiene. Porque para romper, digamos, los viejos esquemas tienes que usar un lenguaje, unas formas, un lenguaje de ese estilo, porque que sea capaz, digamos, de subvertir, digamos, el status quo. Si no estamos perdidos, porque si no, no generas apoyos populares. Porque dentro del aparato del Estado, Milei es difícil que tenga apoyos. Digo porque la socialización de las élites políticas argentinas está en otros valores. Yo siempre digo, por ejemplo, Pedro Sánchez no se discute pues, si quiere controlar el Consejo Judicial o controlar el Tribunal Constitucional.
Eso ya entra a la opinión de cada uno. Pero yo lo que sé es que Sánchez, si quiere controlar, Sánchez, si hipotéticamente quisiera controlar el Consejo Judicial, Sánchez es capaz de juntar 20 jueces y ponerlos allí. Jueces de sus ideas. Jueces que llaman progresistas, o sí, pero es capaz de juntar 20 jueces. Es capaz de juntar 20 policías que defiendan esos esquemas. ¿Es Milei capaz de juntar 20 jueces, por ejemplo, de alto nivel, para ponerlos allí? Los tendría, quiero decir. Hombre, Esa es la pregunta. sí, viendo que se ha aliado también con parte de Juntos por el Cambio, donde ha introducido a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, viendo también que el ministro de Economía es Luis Caputo, que es un ex macrista, Sí. sí es verdad que me hace pensar que el apoyo de Bullrich no salió gratis. No salió gratis. La pregunta es, ¿Bullrich de las ideas de Milei? No, claro que no. O sea, Pues ahí está la cuestión. Y después eres capaz de encontrar 20 militares, 20 jefes de policía, 20 jueces, 20 altos funcionarios que sean 20 técnicos, digamos, que sean de estas ideas. O que, no que digan que las siguen, que las tengan interiorizadas, ¿no? Porque Milei sí que me consta, por lo que le veo, que sí que las interioriza. Él sí que sabe de eso y se ve que cree en esto. El problema es, los que están con él creen en esto, quitando unos pocos. O se unen a él porque ven que es un caballo ganador. sí, sí es verdad que también para intentar hacer un cambio necesitas aliarte un poco con el statu quo actual y que es complicado hacer una revolución de Claro, cero, ¿no? ahí necesitas por lo menos parte del status quo. Cuando aparece la Revolución Francesa, ¿no? Parte de la élite aristocrática ya había asumido las ideas ilustradas. Los primeros momentos de la Revolución Francesa están dirigidos por aristócratas ilustrados que leyeron a Montesquieu, que leyeron sobre todo a Rousseau, leyeron otro tipo de cosas. La pregunta es, ¿tenemos ese tipo de élites con valores interiorizados de esto? Esta es la cuestión. Porque si no, claro, él solo puede hacer algunas cosas, pero no puede hacer mucho más. Porque si que lleva a cabo las políticas y ya empieza el primer día con una subida de impuestos, pues ya mal vamos. ¿No? Mal vamos. No mal vamos, es decir, él sí que tal, pero el problema es que la gente que está allí no sabe de qué va esto. Yo creo que la renovación vendrá cuando los jóvenes que ahora están leyendo estas cosas lleguen a una edad ya mayor y sí que puedan asumir cargos. Cuando estos jóvenes que ahora siguen a Milei estudien, sean jueces, funcionarios, lo que sea, o altos cargos de tal, y insuman otros valores, sí que podrán llevar a o sean altos representantes de empresas o así, que tengan estos valores interiorizados, sí que puede haber un cambio. Esta es la función de Milei, no tanto Claro, que tenga un gobierno de 4 años que le puede salir más o menos bien. pero usted cree que a Milei le han votado en parte por desesperación porque es la oposición contra los Kirchner, o piensa más bien que hay una cultura que se está sentando liberal? A ver, hay una pequeña cultura liberal, una parte yo no sé, no conozco bien la realidad argentina, pero veo que hay una cultura liberal y después que mucha gente le vota por desesperación, pero al votarlo las ideas se difunden. A mí ya me consta, yo veo, no trato con argentinos en la facultad o tipo de cosas, veo que estas ideas ya las conocen. Pueden estar de acuerdo o no con ellas, pero ya no las ven con asombro, las ven como algo natural, como algo que forma parte del paisaje político del país y que puede ser perfectamente asumido. Repito que esa es la función de Milei, crear de aquí a 15, 20 años una generación nueva que sí que tenga interiorizados tus valores y cuando lleguen ellos a responsabilidades de empresas o en otro tipo de cargos, puedan llevar a cabo este tipo de reformas porque las creen. ¿Cree que habrá En parte, que cuente con parte del apoyo de la población, que una parte de la población, que sea pequeña, conozca estas ideas y sea capaz de defenderlas, porque si no, hasta ahora sí es un señor que promete hacer cosas, pero ¿quién lo defiende en la calle? ¿Quién lo defiende pues, en los espacios donde estamos todos los días, en el trabajo, en los bares, en el club de fútbol? ¿Quién defiende estas cosas? ¿No? De eso se trata, de Por eso crear hay conciencia. que crear, digamos, una cultura, ¿no? Liberal Yo antes creo que sí. de... Yo ya lo repetí muchas veces, me gustaba mucho Gramsci. Por las ideas que tenía. De hecho, por ejemplo, los teóricos de la nueva derecha francesa también se inspiran en Gramsci. Y, por ejemplo, la nueva derecha francesa no es política, es metapolítica. Ellos no quieren hacer política, quieren crear las bases para construir una nueva política. O sea, lo que quieren es difundir el ideario. Gramsci decía, no hagamos el socialismo, no hagamos la revolución, hagamos socialistas. Si hacemos socialistas, después la gente va a pedir socialismo. Y fue lo que pasó. Y aceptó. Sí, es verdad que la nueva derecha toma este discurso y aprende de la izquierda y digamos que ahora también se meten sobre todo en discursos más identitarios, más postmateriales que antes. Sí. Entonces,
siguiendo un poco con Milei, ¿usted cree que en España llegará un Milei español? ¿No hemos llegado a esa situación de Yo no quiero desesperanza? que llegue un Milei español en el sentido de que yo no creo en la teoría del hombre fuerte. Es decir, que venga un hombre fuerte a salvarnos, ¿no? Yo lo que quiero es que la sociedad sea como Milei, que es muy distinto. Yo no, o sea, porque si un país depende de un hombre fuerte, el hombre fuerte puede ser con las ideas correctas, pero también puede ser con las ideas incorrectas. Un país que se deja llevar por un hombre fuerte, mal va. Lo que tiene que ser la sociedad. Y ese es el papel que tiene Milei. Que la sociedad conozca estas ideas y que las defiende. Por lo menos una parte de ella que las defiende. Entonces ya vendrá, aunque sea, decir, el político mediocre del futuro será de las ideas de Milei. Eso es lo que pretendo yo, porque si no, no sale. No, no, sí, puedo estar de acuerdo. Quería preguntarle también sobre otro actor importante que la verdad que nos deja bastante perplejos por su, digamos, por su estrategia, que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, para ponerle un poco de contexto, pasó de, digamos, de estar en lo último de la política, de ser derrotado y cogerse su coche y recorrer toda España para generar apoyos. Le dábamos como muerto, entre comillas, estas elecciones, pero ha vuelto a resucitar. ¿Crees que hace dignidad, o sea, es digno el nombre de su libro, Manual de Resistencia? Sí, a ver. Antes, yo cuando leía así libros de discurso empresarial o empresarial, muchos de ellos hablaban de las enseñanzas del fracaso. ¿No? Sobre todo en el mundo de la empresa. Como muchos empresarios fracasaron una, dos, tres, cuatro veces hasta que acertaron a crear una cosa. Y todos ellos decían que habían aprendido más del fracaso que del éxito, porque le enseñaba a no cometer cosas. Yo creo que Pedro Sánchez fue derrotado muchas veces, fue maltratado, fue ninguneado. Yo creo que antes de ser, de hecho, lo pusieron como una especie de baja de Susana Díaz, ¿no? Era una persona relegada en el círculo de José Blanco, o sea, no era una persona que precisamente que lo pasara muy bien en la política, Ujú. ¿no? Y perdió, fue expulsado, bueno, indignamente del partido, entre acusaciones de fraude de voto, o sea, fue una cosa, y fue capaz de resurgir. Y eso lo hizo audaz. Y los romanos decían que la fortuna ayuda a los audaces. Y algo de eso es cierto, porque él hace cosas que nadie esperaría que se hicieran. Y claro, desconcierta por completo a la oposición. Y no sabe muy bien por dónde salir porque no esperaba esto, ¿no? Es como los antiguos generales de la antigüedad, pues que hacían cosas que nadie esperaba. Entonces rompía los ejércitos del enemigo, Napoleón o, bueno, Alejandro Magno, hacían formas de batallar que eran nuevas. Pues esto es algo semejante, salvando las distancias, y él esto lo hace. ¿Qué le pasa a Feijóo? Feijóo, en cambio, ganó siempre. Nunca perdió en su vida. Desde que está en la política, llegó al Congreso del PP de Galicia, lo ganó, después ganó todas las elecciones una tras de otra, no perdió ninguna, y hasta ganó estas. Pero Sí, que no no ha aprendido del fracaso, ¿no? un fracaso. Por eso también a veces lo veo desconcertado, porque no sabe muy bien qué hacer en estas circunstancias. Y creo que del fracaso se aprende y Pedro Sánchez sabe lo que es pasarlo mal, sabe lo que es políticamente, se entiende, ¿no? Y no quiere volver a pasar por eso. Está dispuesto a todo por seguir. Y esa voluntad de ganar, esa voluntad de ganar, de triunfar a cualquier coste, es lo que le hace ganar. El otro es como más remilgado, como que tiene más escrúpulos, ¿no? Y a lo mejor hace bien en tenerlos, yo no estoy discutiendo eso, estamos hablando aquí en Ujú. plan frío, ¿no? Y entonces, claro, al final pues le llevan teniendo un parlamento de derechas, ideológicamente de derechas, no es capaz de juntar a las derechas. En cambio, el PSOE es capaz de juntar a todas las izquierdas, nacionalistas, españolistas, todas las izquierdas juntas y aún raspar los partidos de derecha. Eso también hay que verlo. No, desde luego que no sé si decir mérito, pero persistencia tiene bastante. Y no se da por derrotado y pelea. Por ejemplo, visto en perspectiva, el que Feijóo no fuera al debate es un error muy grande, porque se daba ya como victorioso y ya dijeron aquello de debate de perdedores, ¿no? No puedes ir así, tienes que ir con ganas de pelear, tienes que ir con ganas de... Es como el comerciante que ya da por sentado que le van a ir a comprar a él. Porque sí, Ujú. ¿no? Pues no, tienes que pelear todos los días en la tienda, todos los días hacer un producto atractivo, todos los días vender. Pues esto es lo mismo, todos los días pelear y no hay enemigo pequeño. Sí, puede ser que haya pecado de la confianza
en sí mismo. Em, Me gustaría también preguntarle por el tema de la amnistía. ¿Qué debe pensar un austriaco sobre la amnistía? Yo lo que digo, a ver, la amnistía obviamente es una desigualdad ante la ley, eso está claro. Los que cometen un delito, cuyo voto es decisivo, pues al final le perdonan, ni siquiera le perdonan el pecado, porque no es un indulto, ni siquiera niegan que exista delito. Ahora bien, un libertario, un austriaco, una persona que haya estudiado el elitismo, este tipo de cosas, le dirá, bueno, que el tratamiento de los delitos de la clase política siempre es distinto del resto de las personas. No solo en este caso. En todo, y no solo en España, que España no es peculiar. Es decir, todos los presidentes de la República Francesa, creo que, corrígeme, creo que todos los que están vivos tienen algún tipo de imputación, acusación o algo así. Ninguno de ellos entró en prisión. Ninguno de ellos, ¿no? Es decir, y nosotros vemos que muchas veces los delitos de la... ¿Qué pasa? Los delitos de la clase política, pues, primero que los juzgan, primero casi todos ellos tienen, los jefes de ellos tienen fuero, por lo menos. O sea, no son juzgados por el mismo tribunal que los demás. Son juzgados por tribunales que en muchos casos ellos contribuyeron a conformar. Y normalmente nunca reciben ni la misma severidad de trato. Por ejemplo, si se fija, van a prisiones distintas. O si van a las mismas prisiones, tienen un tratamiento especial. Acuérdense de Junqueras, aun siendo preso, no estaba tratado igual que los demás presos, ¿no? Sí. Y en general los presos políticos, ¿no? En general los presos que tienen que ver con la política, o bien a veces son castigados, tienen delitos que solo tienen para ellos, quiero decir, los delitos de malversación, sedición, etcétera, son delitos que solo afectan a la clase política. Es decir, yo no puedo ser un sedicioso, yo no puedo declararme en rebelión, porque yo no tengo tropas ni mando. Es un delito que afecta a ellos mismos. Y entre ellos mismos pues se juzgan y se reparten. Pero repito que no es algo que sea nuevo. Yo no sé si hay un presidente que está autonómico que está condenado a prisión y aún no entró en España. ¿Cuál es? Creo que hay alguno, ¿no? Pues ahora mismo la verdad que me ha dejado un poco... No sé si en Andalucía. Ah, bueno, sí, No, digo porque no es... O si entran, salen relativamente pronto. o son indultados como Griñán o Chávez. Como cuando fue Barrio Nuevo y Vera, ¿no? Mm. Acusados de crímenes de Estado, es decir, de terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque normalmente entre ellos se conocen entre ellos, tienen cierta relación. Y repito, pero no es una cosa española, que el español sea distinto. Eso pasa en todo el mundo. Trump tiene el derecho de indulto, y hasta podría indultarse a sí mismo si gana. No es así. Sí, sí, sí. Es decir, Claro. no es una peculiaridad hispana. A veces se cometen delitos, a veces está, pero normalmente nunca... O a veces incluso son más severos. Es decir, si el delito es político y juegas político, puedes castigarte más severamente que al resto de los mortales. Por ejemplo, en el caso de los golpes de Estado, que hay fusilamientos, cosas por el estilo. Es decir, pero normalmente el tratamiento de la clase política con respecto a sí misma es distinto al resto de los mortales. Pero no es solo aquí, es en todas partes. Y eso es lo que le diría Juan Cap. Y si lo vemos fríamente, vemos que es así. Claro, porque el Estado opera en vacío legal, digamos. Claro, dentro de sí mismo sí, porque es el mismo que hace sus propias leyes, las que lo juzgan a él. ¿Quién hace las leyes que te juzgan a ti? Es decir, si ahora estoy condenado por rebelión, pues me cambian el delito de rebelión y no pasó así. O de sedición, no pasó así. Porque hace falta mis votos. Y no se cambió la ley a gusto del consumidor. No se va a cambiar la ley a gusto del consumidor. Pero es que, dijeron, no es una cosa hispana, no es una cosa hispana. Ya lo estudió Mosca hace mucho tiempo, repito, pero está en todo el mundo. Siempre hay leyes de punto final, siempre hay leyes del otro, siempre hay amnistía, siempre hay... ¿Qué pasa? ¿Cuál es la cuestión actual? Es la novedad. Que normalmente lo que se hacía antes era, pues, que te aplicaban tipos penales reducidos, que si prescribía, que si te doy un indulto parcial, que si entro en prisión, entras en una prisión pues como más atenuada, con tercer grado, lo que sea, así, ¿no? Siempre se hacía disimuladamente. Al final, o sea, el delito era, pero no era abierto. Supuestamente se cumplía la ley, pero se usaba la prescripción en muchos casos. El delito iba entre recurso y otro prescribía, etcétera, ¿no? Eso era lo normal. ¿Qué pasa? Que ahora, como seguramente Puigdemont quiere humillar a Sánchez, lo hace que sea abierto.
O sea, que sea descarado, ¿no? Ese es el cambio. Pero no cree que también ellos, o sea, Sánchez es una relación simbiótica entre ellos dos, porque estoy recordando unas declaraciones que hizo Rufián a Sánchez diciéndoles que ya no será la última, o sea, la única opción que tenía. Que Es, como, es la única opción que tiene. Pero cuidado, a la inversa también opera, ¿eh? claro, claro. Quiero decir que Esquerra la única opción que tiene es el PSOE, y esa es la fuerza de Sánchez. Por eso Sánchez no les dio nada. O sea, Sánchez les dio perdón político. Y les va a dar perdón político, en el sentido de que les va a dar, en mi opinión, les va a dar pues, la amnistía, el perdón de los pecados. Pero poco más le va a dar, ¿eh? O sea, los va a dejar igual que estaban antes del año 17. Los va a dejar como estaban antes. Pero no va a darle gran cosa más. Esa es mi opinión, por lo menos. Porque, repito, porque Esquerra no tiene otra opción que apoyar al PSOE. Y Esquerra no puede dejar que gobierne Vox y el PP. Entonces, al final, Sánchez lo sabe. Dice, pues tú verás, pues no me votes. Sí, es ¿No? verdad que juega mucho con eso, ¿no? De si no me Bueno, votas, estás permitiendo que gobierne la extrema derecha, digamos, claro, ¿no? y eso es fácil de vender. Es decir, al final no les queda otra opción que apoyarlo. Ujú. El único que tiene los únicos que tienen algo de autonomía son el PNV y Junts. Pero claro, también por ese tipo de discurso que tienen están presos de ese discurso. Es decir, si Sánchez les da una patada, ¿qué hacen ellos? El PNV aún no sé, pero es que el Junts, ¿qué hace? Si el PSOE no le da nada. No, sí, ¿Qué hace? no Dice, no, es pasa que nada. apoyo una moción de censura si te la quieren apoyar vosotros. No depende de ti. Y ya Feijóo le dijo que verían si apoyar, si presentaba una moción con Junts, porque igual no pueden apoyar una moción con Junts, tampoco los otros. Ahí todo el poder es antes de investirlo. Después de investirlo, el poder se reduce mucho. Y yo creo que sí que les va a dar algo, les va a dar amnistía, a lo mejor le dan algún tipo de rebaja fiscal, o sea, de rebaja en sentido de deuda, pero se lo va a dar a todos, ¿eh? No se lo va a dar a Cataluña. Se lo va a dar a Claro, todos. porque nosotros como gallegos o madrileños podríamos pedir una especie de cupo a la vasca y digamos que ya no sería tanto privilegio, entre comillas, Yo para defiendo, estas. yo defiendo ese modelo. No, no, claro, por supuesto, debería ser el modelo. Siguiendo un poco con el tema, usted es muy partidario de la ley de consecuencias no deseadas. ¿Usted cree que con este tema de amnistía, aumento de la descentralización de foralismo, puede que haya una ley de consecuencias no deseadas para la izquierda que aumente la libertad económica a causa del mayor aumento de la descentralización? Puede ser, puede ser. ¿Qué pasa? Puede ser, salvo que entren en contradicción, porque ellos parece que quieren más libertad política para algunas cosas, pero en cambio libertad económica no quieren ninguna. Parece que están dispuestas incluso a recentralizar el país poniendo mínimos fiscales o poniendo unos impuestos base o impidiendo que se bajen por allá de un tipo. Pero en principio el autonomismo podría ser bueno. Y el autonomismo es bueno porque al final es un freno. Y mucha gente está dando cuenta ahora que las autonomías son un freno al poder central. Y el poder central, si no te gusta, por lo menos tu gobierno autonómico te defiende en parte de lo que hace el gobierno central. Y se está dando cuenta que si no hubiera autonomías, el gobierno de Sánchez sería el mismo, pero sin freno ninguno. O sea, no habría abuso en Madrid, por ejemplo. Sí, de esto pueden ¿Eh? aprender, ¿no? La derecha jacobina. Debía haberlo, por lo menos. Precisamente que si en Madrid más o menos tienen una defensa es porque hay autonomía. Si no hubiera autonomía, mandaba Sánchez en todo. Sí, sí, cierto, No, cierto. nada implica que cambiaran las cosas de voto. Ya, es cierto que la autonomía es algo que da freno y que aumenta la competencia entre comunidades para que se emulen entre ellas. Y se innove. Los americanos antiguos lo llamaban laboratorios de democracia, el federalismo, ¿no? En el sentido de que allí se ensayan cosas, se ensayan leyes. Hay muchas leyes que se ensayan a lo mejor son absurdas, pero si son absurdas las se rechazan y el daño es solo local. Si son buenas, se copian. Cuando Madrid bajó los impuestos, por ejemplo, de sucesiones, obligó incluso a bajar a las comunidades de izquierdas. Aunque lo Claro, que le bajaron no le quedó otra que bajarlo. claro, frena el poder del Estado. Claro, claro, claro. No te imaginen que, digo, una persona de derechas que imagine
que no hay autonomía, que está Sánchez directamente mandando. Sánchez, Sumar y toda, y ahora Podemos y todos mandando allí. A ver, ¿cómo cree que estarían? Bueno, me gustaría terminar con el bloque más relacionado con el tema de la política y la administración pública. Me gustaría pasar al bloque que trata más de las ideas, de la ideología, y me gustaría preguntarle de manera introductoria cuál es la base moral que debe tener una economía de mercado. Base moral. Hombre, eso es un viejo debate. Parece que la economía de mercado opera en el vacío, ¿no? Y como es simplemente. Yo siempre me gusta contar aquello que dicen que hizo Ataturk, que para modernizar Turquía, creo que llevó el código de comercio suizo y lo aplicó en Turquía. Estoy hablando de memoria, no me hagan mucho caso, pero recuerdo haberlo leído, ¿no? Es decir, Ujú. por el mero hecho de poner el código de comercio y todas las leyes mercantiles suizas en Turquía, aquello no se convirtió en Suiza. ¿Por qué? Porque hay que cambiar más cosas. Es decir, la economía de mercado no opera en un vacío, necesita pues, de gente honrada, con valores, necesita de gente trabajadora, necesita de gente seria, necesita de gente cumplidora y puntual, se necesita de una serie de valores, ¿no? Que son precios, necesita una gente que sea ahorradora, que sea. Porque aquí está el libertario, dice, bueno, el ser humano que haga lo que quiere, que sí, bueno, puede hacer lo que quiera, pero puede hacer lo que quiera mientras no afecta a los demás, está ahí de acuerdo, pero no todo lo que haga usted, lo que quiera, es funcional a una economía de mercado. Es decir, usted tiene derecho a beber y a tal, sí, tiene derecho a beber y tal, su cuerpo, etcétera, etcétera. No, sí, vale, pues si está todo el día todo el mundo bebiendo, mal vamos, ¿eh? Poco capitalismo va a haber ahí. Estamos todo el día drogados, mal Ujú. va a ir el capitalismo en un país así, ¿no? Estamos todo el día durmiendo, disfrutando de la vida y todo el día así, porque también es mi libertad, pues vale, estará muy bien. Si destruimos las formas tradicionales de familia, que puede parecer conservador, tiene consecuencias también. Claro, Cuidado, porque no estoy diciendo que cada uno no haga lo que quiere, ni que sea inmoral no hacer eso. Estoy diciendo que si usted hace determinadas cosas, eso va a tener determinadas consecuencias, nada más que eso. Eso es lo bueno que hay que saber. Entonces, el capitalismo necesita una serie de valores, yo creo que conservadores. Es una opinión, pero yo creo que el capitalismo necesita de valores conservadores para poder funcionar bien. claro, El la gente, ahorro, el ahorro requiere de un autocontrol tremendo. O sea, esa disciplina, es decir, no voy a gastar, teniendo el dulce delante, teniendo el dinero delante para gastarlo, no gastarlo inmediatamente, requiere de autocontrol. Ese autocontrol también se aplica a otro tipo de instintos o de costumbres, ¿no? Es decir, esa es la idea. Es decir, necesitas autocontrol, pero ese autocontrol es favorecido por determinados valores morales, ¿no? Por eso Max Weber, su ensayo principal es sobre la importancia de la religión en el capitalismo, que derivó después en lo que llaman la guerra de los 100 años, que llamó Gil Villegas la guerra de los 100 años académica, es decir, en qué medida la religión o las costumbres influyen en el sistema económico. Y yo creo que es muy importante, la religión y otros factores, ¿no? Pero esos valores morales, etcétera, influyen en una sociedad. No es el único factor, pero es muy importante, porque es el prerequisito de que exista una acumulación de capital y que se pueda dar una economía pues, de mercado sana. Si sabe, Max Weber, yo creo que lo cité alguna vez, creo que era Max Weber, ¿no? Yo estoy hablando de memoria porque los libros de Max Weber son muy gordos, por la historia, la economía y sociedad. Creo que hablaba de una secta protestante que tenía prohibido mentir, pero lo tenía muy prohibido, o sea, como muy taxativo, y todo el mundo sabía que aquella secta o aquel grupo religioso no mentía, pues todo el mundo les compraba a ellos. O sea, claro, sí, triunfaban en sí. el comercio porque los clientes se fiaban de ellos, sabían que no los iban a engañar. Y al final, eso que supuestamente, según el estereotipo, es una desventaja, es una ventaja. Porque el comerciante honrado lleva a que el cliente se fíe de ti. Porque te pueden engañar una vez, pero no más. Claro, la gente concibe como que el capitalismo es un sistema que empuja a la gente a consumir sin ningún tipo de medición. Y la gente tiene esta idea, como usted dice, del carpe diem y del el hedonismo moderno, cuando realmente el ahorro es la base fundamental de la acumulación de capital. El consumismo es una consecuencia de, no es la causa de. El consumismo ya lo explican los sociólogos culturales, estoy pensando en Daniel Bell y en otros autores, ¿no? Es una consecuencia que como somos tan productivos tenemos mucho para consumir.
y pensamos que la riqueza y todo lo que tenemos como que cayó del cielo y está ahí desde tiempos inmemoriales, ¿no? Que siempre, o sea, la gente sobre todo la gente joven, cuando les pregunto, cuando imagina España, piensa que España es como ahora, pero un poquito más atrasada, tener internet más lento, una cosa así, ¿no? Como digo yo, ¿no? Pero no vieron nunca la pobreza de la España de antes. Yo no la sufrí, la pobreza, pero yo la vi cómo era la España de hace 50 años, ¿eh? Y estaba desarrollándose, ¿eh? Pero aún así no era como ella ahora, ¿eh? Pero ustedes los jóvenes piensan, como ya siempre vivieron así, piensan que España siempre fue así, que siempre hubo luz, que siempre hubo, ¿no? Agua en las casas, que siempre hubo ese tipo de cosas. No conciben esto. Entonces piensan que esto es natural y que siempre va así, siempre va a ser así. Que la vaca siempre va a tener leche, que nunca se va a acabar, y que el Estado tiene fondos de sobra y que esto no va a... hagamos lo que hagamos, no va a pasar nada. Y pasa. Miren Argentina, miren otros países, ¿eh? Miren Venezuela o miren Cuba. Digo, hablando de países que eran mucho más ricos que España en los años 60. Sí, porque hay países latinoamericanos que donde se emigraba desde España. Y se emigraba, ¿por qué se emigraba? O sea, ¿por qué emigra el ciudadano de Marruecos o el ciudadano de otros países aquí? Porque la diferencia de nivel de vida no es que sea pequeñita, es que tiene que ser muy grande. Para usted arriesgarse a hacer un viaje, no va a hacerse un viaje para mejorar un poquito. Ya de echarse al río, va a un sitio que la vida sea mucho mejor. Es que era mucho mejor que aquí. Aparte del idioma y ese tipo de cosas, era mejor que aquí. Había más oportunidades. Emigrar a Argentina, Uruguay, Cuba. Han contado amigos míos de cuando llegaban sus tíos de Cuba con aquellos años 50, con aquellos coches grandes que llegaban, con todos los bienes de consumo que traían, que era impresionante, ¿no? Y cómo está ahora. Pues decir, se puede acabar como estamos. ¿Eh? Esto no es por una ley de hierro que tengamos que vivir siempre así. Es decir, los capitalistas saben que el capital hay que amortizar, hay que guardar siempre un poco de capital para mantener el capital actual. ¿Sí? Incluso para vivir como vivimos ahora, hay que ahorrar para mantener lo que tenemos. ¿No? Hay que ahorrar para cuando se rompe la lavadora tener otra, hay que tener un capital para cuando se rompe un camión, pues tener otro para comprar otro camión. Es decir, hay que pensar en eso. Incluso mantener lo que tenemos, eso cuesta tener. Y si consumimos el capital, si consumimos más de lo que ingresamos, mal vamos lentamente degenerando. Hay algo de eso veo, ¿eh? Por lo menos relativamente. Yo veo cierto estancamiento. No sé si, a lo mejor usted está en Madrid, ¿no? A lo mejor en Madrid se ve menos, pero yo veo cierto estancamiento. Es decir, yo siempre pregunto de los trastos que tienen ustedes a mis estudiantes, esos trastos que llevan ustedes a la clase, computadores, trastos y así, ¿cuántos están hechos en Europa? ¿Cuántos están inventados en Europa? Esas aplicaciones que usan ustedes, ¿cuántas aplicaciones están inventadas aquí? Antes inventamos nosotros cosas, ¿ahora qué hacemos nosotros? ¿No? Sí, es verdad que se percibe una sensación de estancamiento y de... Pero bueno, yo creo que también es fruto del estancamiento de la productividad que... No se da en todas partes, porque se da aquí, ¿no? Aquí buena parte del capital pues se gasta en bienes sociales. Claro, es un problema de siempre. Queremos mantener, digamos, yo también quiero, es decir, mantener a nuestras personas mayores bien pagadas, queremos tener todo tipo de servicio social, porque claro, eso a largo plazo lo que hace es minar la productividad del capital y hace que a medio plazo incluso nuestros ancianos y nuestros enfermos están peor, porque tengamos menos medios para atenderlos. Si no crecemos, si no prosperamos, al final también se estancan. Es decir, lo que cobran estas personas cobran de lo que produce el resto de la sociedad. Si la productividad del resto de la sociedad disminuye, al final va a acabar disminuyendo también el nivel de vida de nuestros ancianos. Yo no creo que disminuya. Precisamente por eso a veces digo que hay que ajustar un poco ese tipo de gastos y dar un poco más de crear un poco más de capital para crecer, para crear industrias, para crear todo tipo de cosas. Y eso no es lo que creo que falta y que en general falta en Europa. ¿Crees que nos hemos aburguesado, por lo tanto? Sí. Repito, los antiguos no hacían capitalismo porque fueran capitalistas. O sea, no porque leyeran, o sea, nuestros abuelos, ¿no? Cuando creaban, ahorraban, compraban, creaban cosas y así, no era porque leyeran a Mises ni a Hayek. Era porque tenían una serie de valores tradicionales que llevaban a ahorrar y más o menos invertían y ese sistema de vida frugal pues es el que llevó a acumular de capital y el que llevó a crecer esto. Pero nosotros no sabemos lo que nos pasa. También seguramente es
no es obligatorio, ¿no? Pero por falta de cultura económica, por falta de lo que sea, la gente moderna, pues, los jóvenes no saben de estas cosas. Ven que no hay trabajo, pero no saben de qué es culpa, ¿no? Y ellos quieren vivir como antes, quieren llevar su vida, no siempre, no todos los casos, en muchos casos hedonista, viviendo bien, carpe diem, me voy de vacaciones, cojo un vuelo barato, me voy a Berlín, yo veo, no. Me escriben mis estudiantes de top, profesor, estamos en Berlín, que nos vamos a Rusia mañana. Estoy hablando de antes de la guerra, ¿no? Pero me voy a Berlín, después nos vamos a Rusia, o nos vamos a Dinamarca, nos vamos a ir de paseo, si me explico, ¿no? Cosa para mí inimaginable. Yo viajé al extranjero con 30 años. Pues que ahora el chico de 20 se patea toda Europa, de un sitio a otro, ¿no? Sí. Muy barato. Claro. Esa forma de vida, claro, el problema es que ¿de dónde viene esa forma de vida? ¿Y se va a poder mantener esa forma de vida en el futuro? Es como el autor que le gusta a usted mucho, que es Daniel Bell, de las contradicciones morales del capitalismo. Las contradicciones culturales del capitalismo. Es un gran libro. Sí. Y, o sea, ¿usted cree que se puede autodestruir el capitalismo de su propio éxito? No se puede destruir, se puede deteriorar. El capitalismo no se va a destruir porque el capitalismo es una idea. A ver, el capitalismo es como la ciencia, es una herramienta. La ciencia, ¿qué nos dice? En vez de estudiar las cosas así, pues estúdialas con este método y siga esto, contraste lo que dice, etcétera, ¿no? Es un método de ver el mundo. Antes el mundo lo veíamos de una forma, ahora el mundo lo vemos de otra forma, ¿no? Lo vemos a través de la ciencia y a través de esas herramientas, que al final es una herramienta intelectual. Pues usted cuando no coge una cosa, contrástela, pruébela, a ver si es así, que le contrasten unos pares o lo que sea así, ¿no? Pues el capitalismo es otra herramienta, simplemente es el ahorro, pero el ahorro canalizarlo de forma sistemática, pues a dónde dé rendimiento y cómo sabemos cuál es el rendimiento a través de las bolsas, de los precios, de los beneficios, de las bolsas de valores, etc. Las cosas nos indican dónde destinar en cada momento el ahorro. Y es el ahorro de forma sistemática, no es ahorrar. Los antiguos, cuando ahorraban y juntaban una fortuna, un comerciante, pues lo que hacía es comprar, por ejemplo, una plantación o compraba una villa y se retiraba allí a vivir bien, o compraba un título de noble, o intentaba casar bien a su hija, o una cosa así, pero no reinvertía sistemáticamente como hacemos nosotros. Es el victoriano que nunca gastaba lo que ganaba, sino que vivía del interés del interés. Vivía de eso, siempre iba acumulando, iba creaba industrias, creaba fábricas, porque ese dinero siempre, los beneficios de la empresa siempre sistemáticamente se reinvertían y no se gastaban. Pero eso, repito, no lo hacían porque leyeran a Mises ni cosas así, lo hacían porque eran sus valores y era así su forma de ser, eran austeros, frugales, no les gustaba el lujo. Y siguiendo un poco con este tema, pero digamos un poco a la inversa, usted es un apasionado del tema del decrecimiento. Entonces me gustaría que nos contase un poco. ¿Cree que usted cree que las bases de las ideas del decrecimiento vienen por ideas malthusianas? Sí, o sea, tienen una idea malthusiana, tienen la doctrina. Yo, muchos de ellos, y repito que es un colectivo que respeto bastante, que me parece gente muy interesante. Y los libros de ellos son muy interesantes y me parecen no me parece mal, o sea, me parece gente sana, o sea, no me parece, o sea, gente que es honrada, que cree que el mundo pues va a peor y que quieren, como no los veo yo así, no es una ideología tampoco que venda mucho, no es una ideología para trepar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, además dicen cosas muy interesantes y cuidado, de muchos de ellos aprendí. Lo que pasa es que muchas cosas. Pero, por ejemplo, claro, tienen la idea del peak oil, que son peak oilers, son así que de Uber, ¿no? Que el petróleo va a tener un pico y los demás, y después que vaya un pico de todo, que hay un pico de todos los tal. Pero piensan muchas veces, en mi opinión, en términos físicos. Piensa que hay una suma determinada de tal recurso y que si estamos gastando tanto cada año, pues en tantos años se va a acabar. Esa es la idea. O que va a haber un punto en el que no podamos obtener esto. Algo se rectificaron algunos de ellos, por ejemplo, cuando vieron la cuestión del petróleo no convencional. Con eso no contaban. Ni con el fracking ni con el petróleo no convencional. La emulsión o las bituminosas, etc. Esas cosas no contan. Pero siempre tienen una idea malthusiana de que hay mucha gente, de que esa mucha gente consume mucho y que los recursos se van a acabar, etc. No ven que no hay recursos. El único recurso que hay es la cabeza humana, ¿no? Pero tienen cosas interesantes. Pero yo lo que digo básicamente del decrecimiento es que ellos quieren plantear como un decrecimiento ordenado. Igual que el crecimiento no se puede ordenar, ¿no? Es decir, igual que no hay una planificación al desarrollo. Yo creo que la planificación del desarrollo no funciona. Es decir, no puedes
planificar qué es lo que va a crecer, qué sectores van a ser los que triunfen o sectores los que van a ser los que fracasen, no se puede crecer ordenadamente, porque es un problema de cálculo también. Dice, no, es que como, es un ejemplo, ¿no? Y sé que es más complicado, ¿no? Es que ahora reducimos todo el consumo un 10%, ¿no? Y así un poquito menos vivimos todos mejor. Pero es que un 10% para algunos sectores es todo, y para otros es nada. Es decir, a lo mejor nos privamos de tal cosa, ¿vale? Pero un sector entero lo destruimos. Y no es fácil reducir el 10% así a todo el mundo a toda la vez. Repito, que hay sectores enteros que con ese 10% de reducción simplemente desaparecerían el 100% y otros quedarían como están. No es posible ordenar, porque no sabemos exactamente qué es por dónde vamos a crecer ni por dónde podemos decrecer. O sea, no se puede planificar, vamos a decrecer solo en el lujo. Primero hay que definir qué es el lujo, pero después los bienes de lujo tienen usos alternativos. Después vamos a usar menos teléfonos móviles, por ejemplo. ¿Vale? El teléfono móvil, vale, es una cosa que es un trasto que se usa muchas veces de forma pues, inútil o para andar así a ver vídeos de gatos y cosas por el estilo. No. Cuidado, pero también le salva la vida cuando hay un infarto. Y el automóvil y tal, podemos ir andando y tal, sí. El automóvil es pero una ambulancia es un automóvil. Si no hay automóvil, no hay ambulancia tampoco. O sería muchísimo más cara. Una ambulancia es un coche normal convertido, es una furgoneta convertida, ¿no? Si no hay automóvil, tampoco hay ambulancia, o sería carísimo. Por tanto, muchas cosas serían, y tampoco habría. Muchas cosas tienen usos ambiguos. No podemos separar unos usos de otros. No podemos quitar el automóvil sin quitar todos los usos positivos del automóvil. De acuerdo que el automóvil se usa muchas veces por vicio, pero muchas veces se usa por necesidad. Aparte que es una herramienta muy útil. Y el teléfono y cualquier otro invento que se pueda considerar lujoso. ¿No? Que no es posible diferenciar unos usos de otros. Pero también usted ponía, me acaba de recordar el ejemplo del carbón, de que pensaban que iba a haber una escasez tremenda de carbón, porque hacían estos cálculos. Esos llevos, en un libro que se llama Sí, La Economía del Carbón. y luego se dieron cuenta que no era así, que luego aparecían otros productos sustitutivos y ahora mismo el carbón se utiliza para las barbacoas. No, a ver, sí. A ver, Jevons y los picoilers de su momento, en tiempos de Jevons todo andaba con carbón. La industria andaba con carbón, la calefacción era de carbón, los ferrocarriles andaban con carbón. Entonces, Jevons temía que se acababa carbón. Entonces había que poner también como unos límites al carbón, etcétera, ¿no? Primero que, aparte del carbón, el carbón hay más carbón que nunca, porque se puede perforar a más profundidad, aparecieron minas en muchos sitios, en África, en Estados Unidos, aparecieron muchas minas de carbón, o sea, carbón hay más que nunca. Después, ¿de qué vale haber ahorrado carbón? Ya, claro, no valió para nada. Para fastidiar a los antiguos. O sea, los antiguos, Sí, los pobres, que solo tenían esa tecnología, aún queríamos fastidiarlos, ¿no? sí, Para eso nada. es. Para una cosa que hoy en día rechazamos porque es muy contaminante. Pero también tiene que ver con la cuestión de las transiciones. El carbón nunca se dejó de usar. El carbón, de hecho, se sigue usando hoy. No sé si Václav Smil, cuando habla de estas cosas, dice que incluso se consume tanto carbón como antes. Porcentualmente es menor, pero se usan grandes cantidades de carbón a día de hoy. Porque lo que nos explica Smil cuando habla de transiciones es que ninguna transición no se puede hacer una transición verde. Porque todas las transiciones implican basarse en los combustibles antiguos, no acabar con ellos, repito, porque nosotros lo que vamos haciendo es añadiendo nuevas tecnologías verdes, eólicas, solares, etcétera. Pero no renunciar a los anteriores. Los antiguos pasando el carbón al petróleo, pero no renuncian al carbón, sino usando el carbón durante una temporada y petróleo. Y nosotros, más o menos, cualquier transición tiene que contar con los combustibles anteriores. Parece que esto es una cosa nueva, decir, vamos a hacer una planificación total, vamos a revolucionar por decreto, de forma planificada, toda la economía y vamos a hacer que funcione verde. Y lo que estoy diciendo, una planificación soviética no puede funcionar. Es un problema de cálculo. Se escapan muchas cosas en el cambio. Bueno, me dijo usted que tenía un compromiso Sí, sobre las 11. sobre las 11. No Número me 4. gustaría 10 minutos, entretenerle 10 demasiado. minutos, sí. ¿Perdón? 10 minutos, 15 más o menos tenemos, sí. Sí, por eso mismo me gustaría acabar preguntándole lo primero, ¿qué podemos hacer los jóvenes, digamos, para un tema de divulgación, de activismo, etcétera? Y luego que me recomendase
tres libros para personas que sean principiantes y tres libros para personas más avanzadas, ya que, como sabe, pues nosotros tenemos en la Asociación Libertaria Austriaca tenemos un club de lectura, aparte de eventos, de muchas otras actividades, y nos gustaría que nos recomendase algunos. Entonces, ¿qué quiere que recomienda unos libros? A ver, yo empecé, a ver, si quieres, si yo empecé, cuando no tenía ni idea, empecé con Hazlitt, La economía de una lección, Ujú, empecé con Mises, por ejemplo, liberalismo, en su momento, y me gustaba Rothbard, por ejemplo, que ha hecho el gobierno con nuestro dinero. Digo para quien no tenga ni idea del tema. Creo que son libros ujú. accesibles, que son fáciles de leer, para empezar. Más técnicos. Yo que sé, por ejemplo, Resmog, creo que se llama el libro El individuo soberano. Es un libro que me parece muy, muy interesante, ¿no? Toca muchos temas del origen del Estado y muchas cosas así. Eh, MacNeil, por ejemplo, Plagas y Pueblos, que es un libro interesante. Digo por decir libros que no se conocen, ¿no? Ujú. Que no Sí, sí, desde luego que no los conozco. hablamos mucho. El individuo soberano me parece que se llama así. Res, Mog, con dos Gs. ¿Eh? Creo que el título es exacto. Y después, pues, por ejemplo, algo desmitificador, algo de por ejemplo, alguna historia de la Revolución Francesa, ahora que está de moda, ahora que van Ujú. a sacar Garín y Villanueva un libro sobre la Revolución Francesa, el de Gasot, la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque yo digo que las etapas que se presentan a la persona común como brillantes son las menos brillantes, porque lo que están presentando son etapas en las que el Estado brilla. En cambio, las eras oscuras son las etapas más interesantes. Porque normalmente en las etapas oscuras es cuando no hay Estado, cuando no hay registros, cuando no hay. O sea, ¿por qué hablamos de eras oscuras? Porque normalmente allí no hay registros de Estado. De hecho, por ejemplo, Ujú. me llama la atención. Cuando estudian los Reyes Huevos en Galicia, ¿no? Así que hay un listado de los Reyes Huevos. Hay como tres o cuatro reyes que no se sabe el nombre, ni siquiera el nombre. De hecho, van a editar hay una interrogación, una serie de años y aparece. Dice que nadie lo escribió. No había intelectuales, no había una corte, no había registros, nadie apuntó cómo se llamaba durante esos 50, 100 años los reyes, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Pues algo tuvo que pasar porque hasta aquí llegamos. Es decir, la sociedad humana no se rompió, ¿no? ¿Qué Sí, sí, pasa? está claro. ¿Qué pasaba en esas épocas? Porque son oscuras, ¿no? Igual que el mundo de la caída de Roma. Entonces, la Revolución Francesa pasa a la historia como una etapa brillante. Incluso nuestros círculos, por ejemplo, los liberales, así les gusta mucho la Revolución Francesa por los derechos del hombre y estas cosas todas ahí. Pues a mí no me parece una etapa tan brillante. De Sí, hecho, sabemos que usted no es no, no, muy. pero que, repito, pasa con todos. Es como el Renacimiento. Renacimiento, o la Ilustración, hay etapas de, como digo yo, hay etapas de luz y etapas de oscuridad, ¿no? La Ilustración, ay, qué bien que el hombre rompe con sus. Como si antes fuera o el Renacimiento frente a la Edad Media. Usted fíjese cómo se trata la Edad Media en el lenguaje popular. Tortura medieval, Inquisición medieval. En España la Inquisición no fue medieval, ¿eh? fue en el Renacimiento y después. ¿No? Pues todo, caza de bruja, que fue, Joder. no fue antes. Pero todo es así medieval. En cambio, todo el Renacimiento, los humanistas, el arte, el Renacimiento es cuando nace el Estado. Y desde que nacen los Estados, durante ciento y pico años hay guerras continuas en toda Europa. La Edad Media, aun teniendo guerras, era mucho más pacífica. Por eso también el libro de Hers, La invención de la Edad Media. Bueno, pues esta charla hay que verla con una libreta en la mano. Está clarísimo. Y ya para finalizar, pues no le quiero comer mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer los jóvenes? Los jóvenes estudiar y trabajar como hicieron sus abuelos. Cada uno en lo suyo. Y primero, si tienen, cada uno obviamente en su profesión, pero después si tienen curiosidad, gracias a Dios, ahora tienen un montón de medios. Los libros, por ejemplo, yo cuando era como usted no tenía acceso a libros de Mises ni cosas así, no eran tan fáciles de conseguir como son ahora. Recuerdo que el primer libro de Rothbard lo vi en el año 95, casi tenía yo 30 años. Fue una traducción que se hizo en Unión. Y me acuerdo perfectamente del año 95-96, creo que fue por aquel año, ¿no? Que apareció la ética de la libertad en español, ¿no? Es que antes no había nada de esto. No, no es No, una suerte. no había nada de esto. Es que ustedes lo tienen en internet. Sí, sí, desde luego que la cantidad de libros que podemos tener en un ordenador no es comparable
con la cantidad que podríamos tenerlos físicamente. Medios económicos, ahí lo pueden bajar. Hombre, a mí me gusta leer en papel, si se puede, pero se puede leer en pantalla, si no queda más remedio, se lee en pantalla. Quien quiere leer, lee en cualquier formato, quien quiere. Lo que pasa es que tienen que querer. Por eso es muy importante eso que hacen ustedes de libros, de grupos de discusión. Por lo menos hablan unos con los otros de libros y se juntan y después durante la semana leen y hablan otra vez. Un poco lo divertido también es hablar un poco de libro después con los compañeros, ¿no? Y si pueden buscar libros raros y así, mejor también. Sí, por eso nos gustan sus charlas, porque siempre se aprenden títulos nuevos, autores nuevos. Busque Andreski, las ciencias sociales como forma de brujería. Vaya título. Pues ahí tiene un libro divertido para discutir. Bueno, voy a ir cerrando ya en la entrevista. Le tengo que dar las gracias por darnos unos minutos a la Asociación Libertaria Austriaca. Le tengo que decir que nos verá por las juntanzas, que ya algunos asociados estuvieron allí el año pasado con Sí, usted. hubo compañeros suyos, sí. Y yo personalmente pues lo espero ver el año que viene. O sea, Esperemos. muchas gracias. Si Dios quiere, llegamos allá. Venga. Pues gracias a Y ustedes y espero a ver. Pues sigan con estas cosas que están bien, hombre. Que está, por lo menos que discutan entre ustedes y que se junten. Y sobre todo sí, que no lo abandonen, porque muchas personas, mientras son jóvenes y están estudiando, pues andan a estas cosas. Después se dedican a su profesión y se olvidan de estas cosas. Si pueden encontrar el resto de su vida, todos los días un ratito para hablar de estas cosas, eso es lo bueno. Claro, y no sean sectarios. Yo siempre digo, si encuentran una idea que les convence más, cambien. Así se lo digo. No, esto no me gusta que sea una secta. Si buscan una cosa que es mejor y lean de otras cosas, yo creo que leo más de izquierdas que de lo nuestro. Además me sirve para afilar el argumento, me sirve para ver qué piensan los otros, ver qué dicen, etc. ¿No? Porque si no, estamos siempre rodeados de nuestras cosas y nos tenemos que confrontar o discutir con alguien de otras ideas y no sabemos lo que están diciendo, no conocemos un marco. Nuestra ventaja es esa, conocemos lo de ellos y lo nuestro. sí, sí, está totalmente claro. Y pues nada, darle las gracias y que le vaya bien y 1000 años más para el profesor Bastos. Pues bueno, feliz Navidad a todos y que Dios les bendiga a todos. Feliz Navidad, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao.